palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Dios le bendiga a todos, feliz domingo, feliz comienzo de semana, un gran abrazo, muchas bendiciones para todos. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Hoy, aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Hoy quiero continuar con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 4 y quería comenzar con compartirles un dato curioso e importante. El ojo humano es uno de los órganos más sensoriales e importantes, porque casi ningún órgano es tan complejo como el ojo. Se dice que el ojo humano es capaz de absorber y procesar por cada segundo 10 millones de datos. Imagínense, por cada segundo 10 millones de datos. Sabemos que ver con los ojos es el don de la vista dado por Dios, indudablemente. Pero la Biblia nos exhorta a algo más. La Biblia nos exhorta a poner la mirada en las cosas de ¿adónde? De arriba. No en las de este mundo. No en las pasajeras o temporales, sino en las eternas. No en las transitorias, sino en las que permanecen. No en las visibles, sino incluso en lo invisible. Y por eso Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solamente a través de la fe puedo ver con los ojos espirituales y a través de los lentes del Evangelio. Y hoy quiero tocar acerca de esto, y para ello quiero que me acompañen en la lectura de Juan capítulo 4, versículo 27. Le pido a que sea de nuestro Dios, el Señor, iluminando nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón. Dice Juan capítulo 4, versículo 27. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, en ese instante los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero Jesús le dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Repito, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos comenzaron a decirse uno al otro: ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer al maestro? Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo les digo, dice el Señor, alcen sus ojos y miren los campos. ¿Cómo les dijo? Alcen sus ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra y el que siega
se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores, mas, dice luego, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título, alcen sus ojos. ¿Cómo se llama el mensaje? Alcen sus ojos. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, esta es una historia fascinante. Ya llevamos varios días meditándola. Jesús estaba con su discípulo en Judea, iban rumbo a Galilea, pero como dice el texto, le era necesario pasar por Samaria. Había un propósito, tanto para una mujer que la Biblia la llama la mujer samaritana como para aquella ciudad. Y dice que los discípulos de Jesús se fueron a buscar comida. Pero Jesús, cansado del camino, ahí vemos su humanidad, porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en su naturaleza humana también se cansó, también tuvo hambre, también tuvo sed. Y se acercó a aquel pozo donde aquella mujer llegó aquel día. ¿Por qué la mujer seguramente fue esa hora? Muchos comentaristas concuerdan que posiblemente tenía una mala reputación por la forma como había llevado su vida y no quería ser vista ni estar inmiscuida socialmente. Pero providencialmente o propositalmente Jesús se le acerca e hizo algo que para aquel momento para muchos era algo inaudito, porque el contexto histórico, algo que siempre debemos tener en cuenta, era el contexto histórico. Y en el contexto de aquella época, no solamente judíos y samaritanos no se trataban, sino que además ningún hombre hablaba públicamente con una mujer, y mucho menos un rabí, y mucho menos con una mujer que tenía tal reputación. Pero gloria a Dios que nuestro Señor supera toda barrera por un sublime amor. Y se acerca a aquella mujer y lo hace de una forma tan afable, hasta presentándose vulnerable. Y le dice, dame de beber. Imagínate al Dios creador, al Dios del universo, al verbo hecho carne, diciéndole a la mujer en su condición, dame de beber. La mujer queda admirada, sorprendida y le dice, ¿cómo tú me pides de beber a mí, tú siendo judío, yo siendo samaritana? Y Jesús dice aquellas palabras tan preciosas. Mujer, si tú conocieras el don de Dios, el regalo tan grande de la salvación por gracia, y supieras quién es el que te pide de beber, tú más bien le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna. La mujer seguía pensando en términos naturales, meramente natural, y piensa, hace como el comentario que hizo Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre? Bueno, aquí la mujer dice, ¿de qué agua hablas? No veo que traes algo para sacar agua.
Pero Jesús no estaba hablando de un pozo terrenal. Ella pensaba en ese pozo. Jesús quería ahondar en lo profundo de su corazón. Ella pensaba en una necesidad física, pero Jesús veía una mayor necesidad, la necesidad espiritual. Hoy muchas personas vienen a la iglesia porque todos llegamos. Nadie llega porque vengo a buscar a Dios. No, todos, Dios, a pesar de nuestra condición, Dios se vale de todo eso. Y muchas veces llegamos por una necesidad natural. Algunos llegan endeudados, otros llegan amargados, como lo de la cueva de Adulán, los que se juntaron con David. Otros llegaron en una crisis existencial, otros una crisis matrimonial, una crisis con sus hijos, una enfermedad. Y aunque creemos que el Señor es el Señor de los milagros, hay una necesidad más profunda que el Señor quiere ir. Y la necesidad más profunda es la necesidad de que necesitamos ser rescatados y salvados por Él. La necesidad más grande es que necesitamos es tener paz para con Dios. Y la única forma de tener paz para con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, dice la Escritura, está bajo la ira de Dios y son enemigos de Dios. El mundo no sabe afuera que están en enemistad contra Dios. Pero como ya lo he predicado en reiteradas ocasiones, cuánto hemos pecado contra Él, cuánto le hemos ofendido, y aún con todo y eso, Él se acerca a nosotros, como se le acercó a aquella mujer, para entablar aquella conversación. Tú hoy vienes por una necesidad, pero te quiero decir hoy algo de parte del Señor, a través de la palabra. Hay una necesidad mayor y es tu necesidad espiritual. Necesitamos a Dios, no podemos vivir una vida sin Dios. Pero te quiero dar esta noticia. El Señor no solamente te rescata de la condenación eterna, sino que también el Señor viene a rescatarte de ti mismo. ¿De mí mismo? Sí, porque la gente no lo sabe, pero quiero que escuchen esto. Me pasa mucho con mi hijo, Díaz, por ejemplo. Normalmente me llega diciendo: papá, alguien en el colegio me hizo esto, o alguien me empujó. Y a veces también él ha dicho, en algún momento lo hizo: papá, me hicieron esto y por eso hice aquello. Pero siempre cuando me contaba algo o me cuenta algo, me dice: me hicieron. O por ejemplo, papá, se partió esto. No dice lo partí, dice se partió. ¿Sí logras ver la diferencia? ¿Y por qué? A veces uno diría: ¿por qué, hijo? Nunca he escuchado, en el cual le pido a Dios que nos ayude, pero nunca he escuchado que un niño diga: papá, lo empujé porque soy pecador. Y en mi corazón es muy fácil que lo malo salga y se exteriorice y le haga daño a otros. Pero nadie dice eso. Porque es más fácil decir que el problema es afuera y no dentro de nosotros. Es más fácil que todos tengan la culpa menos yo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el corazón del hombre es malo, perverso, engañoso. Para el corazón del hombre todos tienen la culpa menos yo. Todos son malos menos yo. No he atendido la primera consejería. Eso pasa con los niños. Él me hizo esto, no, ella me hizo esto. Nadie dice yo lo hice porque soy pecador. Pero tampoco me ha llegado un matrimonio diciendo: pastor, soy un pecador, mire lo malo que he hecho. Realmente cuesta para que eso suceda. Y si sucede, es un regalo de Dios.
¿Cómo sé que alguien está conociendo la verdad y está siendo iluminado por Cristo? La primera característica es que se da cuenta de su pecado. Es que se da cuenta de su maldad. Pero la mayoría prefiere decir, es el vecino, es el jefe, es mi compañero de trabajo, es mi esposa, son mis hijos, es la crisis, la situación, el mundo. Pero decir yo, eso es muy difícil para el hombre. Pero cuando el Señor viene y comienza a iluminar el corazón y la sabiduría comienza a crecer en la persona, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, hace que tú te puedas dar cuenta de tu condición. ¿Cómo nos cuesta aceptar? ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Es muy difícil. Es más fácil evadir. Pero hoy yo le pido a Dios que abra tus ojos y que te des cuenta de cuánto tú necesitas a Dios, de cuánta gracia tú necesitas a diario. Por eso el Señor vino a salvarme, no solo de la condenación eterna, sino que vino a salvarme de mí mismo, de mi propio corazón. Porque el corazón es malo, perverso. Esa es nuestra condición. Yo necesito al Señor todos los días porque todos los días peco con pensamientos, con actitudes, con palabras. ¿Cuánta gracia necesito? Y cuando trato a los demás, necesito recordarlo porque ese es otro pecado tan grande que tenemos. Somos tan olvidadizos. Sufrimos de amnesia espiritual. Nos encanta que Dios nos dé misericordia, pero ¿cómo nos cuesta dar misericordia a otro? Queremos que Dios nos tenga tanta paciencia, pero ¿cómo nos cuesta ser paciente con otros? Tu pareja es el entrenamiento que Dios te ha puesto para que crezcas en misericordia. Tu prójimo es un entrenamiento que Dios te pone a diario para que crezca en misericordia. Si yo estoy en una empresa y llamo a un trabajador y le digo, ¿por qué llegaste tarde? ¡El tráfico! Es que el carro se descompuso. Es difícil que alguien diga, porque me paré tarde, no fui responsable. Cualquier decisión que usted tome está en todo su derecho. Eso es muy difícil. Eso solamente es una obra del Evangelio. Porque es tan fácil excusarnos. Es tan fácil medir a todos de una forma y que nos midan de otra. Como lo dijo Jesús de los fariseos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Para los de afuera colamos hasta el mosquito, pero para con nosotros que el camello pase colado. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que cada día la gracia nos siga transformando, pero esto es una obra del Señor. Reconocer que necesitamos gracia. Y es un milagro cuando tú comienzas a reconocer de cuánto necesitas. Y por eso yo necesito ser parte de una iglesia. Porque en una iglesia todos estamos siendo formados y transformados. Hierro con hierro se aguza. Cuando el hermano con el hermano es afilado. No, yo voy a la iglesia, pero yo así como entro me voy. Ese no es el diseño de la iglesia.
Ese es lo que tú crees. Pero venir a la iglesia no es solamente venir, alabar, ofrendar, escuchar el mensaje e irme. Ser iglesia es que me expongo en amor a compartir con otros hermanos, a que sea enseñado, a que sea corregido, a que sea exhortado, a que sea animado. Y dice la palabra, unos a otros. Pero cuando somos formados, no nos gusta. Uno de estos días mi hijo me dijo, papá, quiero que me cambies de colegio. Le pregunté a Fiorella, ¿por qué ella está diciendo eso? Ah, no, porque su maestra es bien exigente. Y a nosotros no nos gusta que nos exijan. Al ser humano no le gusta que le exijan. ¿Cómo piensa el ser humano en su independencia? Yo no le doy cuenta a nadie. Yo hago lo que me da. Dígalo, ¿no? Yo hago lo que me da la gana. Necesitamos ser transformados. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdale a mi corazón. Y a veces voy y que nadie me diga nada. Que nadie me pregunte. Pero hermanos, crecemos y nos edificamos cuando entendemos que nos edificamos los unos a los otros. No existe en la Biblia un cristianismo sin ser parte de la comunión de la iglesia. Pero para eso necesitamos crecer en su gracia. Si no, no vamos a poder. Esa es la verdad. Nos cuesta. ¿Cuántos reconocen que necesitan la ayuda del Señor? Es de sabio reconocer. Ahora, esta mujer samaritana, ella no sabía cuál era su problema. Y ella evadió. Porque incluso cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, no tengo, sí, porque has tenido 5. Y el que tienes actualmente no es tu marido. Si tú ves la narrativa, te das cuenta que la mujer perfectamente evadió el tema. Ella pudo haber dicho, ¿y cómo sabes que soy pecadora? Ella pudo haber dicho, sí, es verdad. Esa es mi condición. Me descubriste. Pero eso no fue lo que ella dijo. Ella en ese instante lo que dijo fue, veo que tú eres profeta. Y evade, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero luego Jesús finalmente le dice, después que la mujer le dice, sé que cuando venga el Mesías, el llamado el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Y justo en ese momento viene el versículo 27. Vamos a leerlo. Justo en ese momento, cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, todo providencial. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si los discípulos hubieran llegado antes? Saboteaban. Pero obviamente, ¿quién puede irrumpir los planes del Señor? Sus decretos. Como lo decimos nosotros, todo estaba fríamente calculado y ordenado por nuestro Dios. Y Jesús se le estaba revelando a quien Él le plació en su soberana voluntad. A una samaritana despreciada por judíos. ¿Por qué no se le reveló de tal forma
a otro judío? ¿Por qué con una samaritana? Porque Él es el Dios soberano y se revela a quien Él quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. ¡Aleluya! Como decía uno de los profetas, me dejé encontrar por aquellos que no me buscaban. Esa es su soberanía. Y en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Porque aunque ninguno le preguntó, Señor, ¿qué pretendes? ¿Por qué hablas con esta mujer samaritana? ¿Y por qué en público? Y, Señor, mira, esta mujer. Pero no hicieron nada, no dijeron nada. Todo eso era para sus adentros. ¿O de qué hablas con ella? Versículo 28. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y comenzaba ahora a anunciarle a las personas acerca de él. Y a mí esto me maravilla realmente. Porque eso es lo que sucede cuando alguien consigue la perla preciosa. Ella era por el agua. Ella estaba obsesionada, por así decirlo, era con su cántaro. Pero conoció algo más grande que su cántaro. Y ahora su cántaro pasó a un segundo plano. Yo no sé por qué viniste, pero tengo una oración a mi Dios en esta hora. Que cualquier cosa por la cual hayas venido, que no haya sido por Él, sino por una necesidad, por una petición, por un milagro, por un deseo. Mi oración es que puedas ver a Cristo tan hermoso, tan glorioso, que cualquier causa que haya sido la que Dios haya utilizado para que haya llegado, hoy pase a un segundo plano y que centres tu mirada en lo que verdaderamente es importante, en la persona de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que si tú viniste cargado, hoy esa carga se quede a un lado y que pongas tu mirada en el Señor. Si tenías un deseo, ese deseo quede a un lado y pongas tu mirada en Él. Él es más importante que cualquier otra cosa. Él es la verdadera fuente de agua viva. Tú le puedes decir a Dios, esta oración, en la medida que uno va creciendo, uno le puede decir a Dios. Esta oración no es para todos. Por ejemplo, el orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para todos, hermanos. El Padre Nuestro es para cristianos, es para hijos. Solamente los hijos pueden llamar a Dios Padre. Solamente un hijo puede decir, queremos que tu nombre sea santificado y reverenciado por todos los hombres. Solamente un hijo puede decir, venga tu reino. Y eso es lo más importante antes que mis deseos. Solamente un hijo puede decir, hágase tu voluntad, no la mía. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Solo un hijo puede decirle, perdóname y enséñame a perdonar como tú me has perdonado. Solo un hijo puede comprender que todo pan y provisión proviene de Él. Solo un hijo puede decir, líbrame del mal y de toda tentación. ¿Por qué? Porque al impío no le importa lo que él hace y cómo lo hace. Solo a los hijos de Dios nos importa, nos interesa hacer la voluntad de Dios. Solo a los hijos. Por eso hoy oro para que tus ojos resplandezcan de tal manera que ese cántaro pase a una segunda, algo que ya no tenga significado para ti y que lo más grande y valioso para ti sea Cristo, a un segundo plano. En ese momento, versículo 29, ella comenzó a decirle a todos, vengan y vean. En la Reina Valera dice, venid y vean. Las mismas palabras que le dijo Felipe a Natanael. Natanael dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno, ven y ve. ¿Y qué le dijo la samaritana a aquella ciudad? Vengan y vean.
Hay tres aspectos que quiero hablar hoy y que ya las estoy hablando. La primera, hoy oro para que todos podamos alzar nuestros ojos y ver lo que solo podemos ver a través de la fe. Porque la salvación es un don de Dios. Es un don, el don de la fe. Es un regalo de Dios a quien Él le place, como le plació revelarse a esta mujer, que seguramente era una de las personas que cualquiera pudo haber esperado que no le llegara, pero a ella fue. Pero yo veo algo también en esta mujer, que ella comenzó a decirle a todos: vengan y vean. Ya voy a tocar un poquito más adelante este punto. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 31. Y los discípulos muy genuinamente le decían al Señor: Rabí, come. Ellos se interesaban en aquel que les instruía: Maestro, come. Pero mire las palabras de Jesús. Versículo 32. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. A mí me encanta ubicarme en la época, en el contexto. Y me imagino a los discípulos cuando Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. ¿Será que trajo una vianda y no nos dijo? ¿Será que alguien le trajo un pedazo de pan? ¿Será que le trajeron pescado? Pero Jesús dice, versículo 34, en el 34 Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Les quiero hacer varias preguntas a ustedes. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el pecado que cometió la primera pareja? ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. ¿Pero en qué desobedeció? Violaron el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no comerás. Pero ellos antepusieron sus deseos, porque la mujer vio que era codiciable a la vista, bueno para comer y agradable para obtener su conocimiento, y fue y comió y le dio a comer a su marido. Ellos antepusieron sus deseos antes que la voluntad del Padre. Otro ejemplo. ¿Cuál fue el pecado de Esaú? ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú y Jacob, hijos de Isaac. ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Vendió su primogenitura. ¿Y por qué la vendió? Por un plato de lentejas. Dice que ese día se fue a cazar al campo y llegó hambriento. ¡Ah! Tengo tanta hambre que bueno, me puedo comer una vaca. No, eso lo estoy poniendo yo. Ah, pero en ese momento Jacob, que era un buen cocinero, estaba preparando y le dio. Y ¿sabe qué dijo Esaú? De algo me voy a morir. ¿Cuánta gente necia habla así, verdad? ¿Cuánta gente fatua habla? De algo me voy a morir. Démenlo. Vendió su primogenitura, la menospreció por un plato de lenteja. Antepuso sus deseos antes de lo espiritual. Otra pregunta. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto? Dice que habían pasado 40 días y Jesús sintió hambre. Y en ese momento apareció el tentador y le dijo: convierte estas piedras
en pan. Pero Jesús le dijo, citando el Antiguo Testamento, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que es su voluntad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Tus deseos o su voluntad? Señor, ayúdame. Porque mientras tenga esta carne, tengo una lucha dentro de mí. Gloria a Dios por el día de la glorificación, cuando el Señor me dé otro cuerpo. Un cuerpo en el cual yo pueda adorar y servir a Dios con plena libertad. Pero mientras tenga este cuerpo, todos los días batallo, lucho dentro de mí. Hay una batalla dentro de mí. El impío no tiene esa batalla. El impío va por una sola corriente: satisfacer sus deseos. Pero el cristiano no. El cristiano tiene una lucha. Por eso, si alguien peca y no siente la carga, no siente la lucha, es porque está reservado para el infierno. Porque el cristiano todos los días tiene una lucha dentro de sí. Entre sus deseos y la voluntad de Dios. Y quiere en lo más profundo de su ser hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. Aplaudieron así como bueno. Para que porque sabemos que bueno, pero le faltó como ánimo, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Yo estoy claro que esto le choca a nuestro corazón. ¿Sí o no? Claro. A nuestra carne le incomoda. Porque es que a todos nos gusta que se hagan nuestros deseos. Yo le pido a Dios que nos ayude. Que me ayude a confiar y a descansar en Él. Porque por mi naturaleza soy más impetuoso. Y a veces me gusta que las cosas se hagan, se den. Y yo trato de ser muy diligente en eso. Eso es más fácil para mí. Lo más difícil para mí, y lo cual todos los días le pido a Dios que me ayude, es a preguntarme verdaderamente: ¿es tu voluntad, Dios? Vamos a ponernos un ejemplo. Los caprichos. ¿A cuánto nos encantan los caprichos? ¿Cuántas veces hemos comprado algo solo por un capricho? A veces sin necesitarlo, sin tener la plata. Pero como queremos, somos capaces hasta de endeudarnos con otro para cumplir y satisfacer mi capricho. Y la pregunta es: Señor, ¿verdaderamente esta es tu voluntad o es un capricho mío? ¿Tú serías capaz de decirle hoy a Dios: Señor, quiero que todas aquellas cosas que han sido un capricho para mí, las quites de mi vida? Imagínate un negocio. Quiero que se haga este negocio y lo buscaste por aquí, lo buscaste por allá, le diste la vuelta. ¿Eres capaz de decirle hoy a Dios: Señor, renuncio a mi capricho, hágase tu voluntad y no la mía? No, es que quiero viajar y tengo que hacer esto y estoy pidiendo plata y le dije al familiar y le dije al otro. Ya, ¿eres capaz de hoy decirle a Dios: quita mi capricho y hágase tu voluntad? No, es que sí, ese es el hombre, yo sé que sí. ¿Eres capaz de decirle hoy a Dios: Señor,
sé que no viene de ti, quítalo si es necesario. Ya, porque quiero hacer tu voluntad. Quita todo aquello, Señor, pero quiero que se haga tu voluntad. Porque a veces vivimos por caprichos. Y cuando logras el capricho, te encaprichas con otro. Y después que terminas el otro, te encaprichas con el otro. Y andas de capricho en capricho, como la mujer samaritana, 5 hombres has tenido y el que tiene no es tuyo. A ver, ¿habrá alguien aquí que pueda decir, Señor, quita todos los caprichos de mi vida? Le voy a ser sincero. Antes de pasar a predicar, le hice esa oración a Dios. Pero le dije, pero dame la fuerza. Dame la fuerza porque si tú no me das la fuerza, no lo voy a poder sobrellevar. Dame la fuerza, porque si el día de mañana Dios me dice, por ejemplo, ya tú no vas a ser el pastor, y yo me quiero empeñar que sí, no. Al final la obra sigue siendo de Cristo, no de nosotros. Si el Señor tiene otro destino para mí o tiene otra cosa para mí, yo no lo sé. ¿Estaría dispuesta a decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? Le dije, Señor, hágase tu voluntad, pero ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo y de verdad no sé si lo soporto. Porque nos enmarañamos tanto emocionalmente. Yo creo que esa es una buena oración. Hágase tu voluntad y no la mía. Y quita todo aquello que no... Porque si yo estoy empeñado en hacer algo que no es la voluntad de Dios, yo estoy usurpando algo que legítimamente Dios no me ha dado. Eso es en cualquier área. ¿Podrías decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Pero dame la fortaleza para poder comprenderlo y la paz, la fe y el gozo para poder aceptarlo con agrado. Ayer vi una película, quiero recomendárselas. La película dura 1 hora exactamente. 1 hora. La película es como de los años 70. Es decir, que los gráficos no son tan modernos, pero es muy buena la película. Me gustaría que todos la vieran. Y después que la vean, más me gustaría que me dijeran qué les pareció. La película, yo le puedo pasar el link esta tarde, se llama Los Primeros Frutos. Los Primeros Frutos. Y habla de unos hermanos moravos, es decir, de la República Checa. Ellos eran pre-reformadores. Cuando la época de Wycliffe o de John Huss. Recuerde que John Hus había sido martirizado, quemado en la hoguera, pero ellos habían sido influenciados con el Evangelio. Y en este pueblo, una congregación, les comentan acerca de cómo los esclavos estaban siendo muy oprimidos en una isla llamada Santo Tomás. Bueno, les decían, nadie les ha predicado el Evangelio nunca, están muriendo terriblemente. Necesitamos que ellos conozcan el Evangelio. Mientras ellos escuchaban, 2 de ellos sintieron una carga grande en su corazón. Una carga pesada.
Dios los estaba inquietando para la obra misionera. ¿Alguna vez tú has sentido esa carga? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Alguna vez has sentido la carga por los perdidos? Alguien me hacía una pregunta al finalizar el primer servicio. Pastor, esa carga solamente lo tienen los que tienen el don y el llamado de evangelizar, y lo da Dios, o es responsabilidad nuestra. Y le dije, sin titubear, ambas. Indiscutible es un don de Dios. Mientras más claro Dios te ilumina y te abre los ojos, mayor es la carga que va a poner en ti. Pero también una responsabilidad de todos nosotros vivir llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona vive lleno del Espíritu Santo, le quiere predicar a todos de Cristo. Y le quiere hablar a todos del Señor. Le compartí a una pareja un testimonio. Cuando trabajaba en Central Banco Universal, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Y a las 7:30 a las 7 de la mañana, después que había orado y había hecho el devocional, me iba a visitar a personas que estaba atendiendo. Imagínense ese muchacho loco de 21 años visitando a otro muchacho a las 7 de la mañana para hablarle del Señor antes de irse al banco. Cuando estaba en el banco y tenía chance, me ponía a leer prédicas de Charles Spurgeon. Le predicaba a los compañeros y cuando podía me iba al baño y le oraba de rodillas para que me ayudara. Cuando salía del banco a las 5 de la tarde, llegaba a mi casa, me cambiaba, estaba soltero. Soltero y con una libertad para servir al Señor. Y me iba a predicar. Y a veces llegaba a las 10 de la noche. Yo le pido a Dios hoy en día, ayúdame a seguir teniendo esa carga. Porque no la quiero perder. Pero sí, a veces la he perdido. A veces he dicho, no, estoy cansado, quiero solo llegar a mi casa y descansar. Y puede que alguien me, pastor, ¿será que puede reunirse conmigo? Vamos a ver qué espacio te saco en la semana. Señor, pon esa carga en mi corazón. Sé que no es fácil, estoy casado, tengo 2 hijos, tengo una carga mayor, ¿verdad? Tengo responsabilidades también que atender, pero no quiero perder esa carga, no quiero perder esa pasión. Quiero que esa llama siempre esté encendida en mi corazón. Yo te hago la pregunta, ¿hay una carga en tu corazón? ¿Hay una llama? Porque no siempre podemos justificarnos diciendo, es que yo como que no tengo el don de hablar. A todos nos da temor. Esa es la verdad. A veces me montaba en un autobús y veía a los charleros vendiendo chocolates y cosas y yo decía, ¿por qué no? Algo en mí me decía, ¿por qué no te, claro, puede ser mi propia conciencia, ¿por qué no te paras y les hablas? Y muchas veces no lo hice por miedo, porque me importaba más lo que la gente pudiera pensar de mí. Pero hubo veces que por su gracia pude vencerlo y lo hice. Yo no te estoy mandando a que hagas eso hoy, no. Dios sabe cuán grandes son mis luchas también. Y al que más se le da, más se le va a demandar. Pero sí oro para que le hables a tu vecino, para que le hables a tu compañero de trabajo, para que le hables a tu familia. Esta mujer no tenía un gran discipulado ni una gran teología, pero le decía a todos, vengan y vean, vengan y vean. Y hubo una gran cosecha en Samaria por la predicación de esta mujer. Oro para que esa carga, para que esa pasión esté en tu vida siempre y en tu corazón. Yo no quiero perder esa sensibilidad. ¿Cuántos quieren tener esa sensibilidad para compartir el evangelio con otros?
No todos levantaron la mano, los demás como que lo pensaron más. Yo, bueno, no sé. Pero oro que a todos el Señor los inquiete. Amén. Y por último, primero, alcen sus ojos. Ellos pensaban que faltaban 4 meses para la cosecha. Pero Jesús le dijo, abran sus ojos, mírenlo, alcen. Ya los campos están blancos. Esos copos ya superan la espiga y hace que se vea todo blanquito cuando el trigo ya está listo para ser cosechado. Ellos dirían, ¿de qué está hablando? No vemos nada. Pero, como el Señor es el que da la capacidad de ver y de ser iluminados, les estaba diciendo, ustedes pueden ver, miren, ya está lista la cosecha. Aquella mujer, Dios la utilizó para que muchos se conectaran con Cristo. Charles Spurgeon decía esto. Una característica de alguien que ha sido alcanzado por Cristo es que busca alcanzar a otros para Cristo. Es decir, que si hasta ahora no has tenido esa carga, puedes que ni siquiera verdaderamente hayas conocido al Señor. Pídele a Dios que quieres conocerle y quieres tener esa carga. Y el mismo Spurgeon decía, aun si yo fuera la persona más egoísta del mundo, me dedicara a predicar a Cristo. Porque he descubierto que no hay un gozo más grande que cuando Dios te usa para que alguien le conozca y se convierta a Él. Ahora, necesitamos la pasión. Jesús antepuso la voluntad del Padre antes de su cansancio y hambre. Y la mujer samaritana dejó el cántaro y se fue a predicar. Oro para que desde ahora en adelante la voluntad de Dios, la obediencia al Señor esté primero en tu vida antes que tus propios deseos. Porque la Biblia sabe cómo llama eso en Colosenses, apetitos carnales. Apetitos carnales. Y en Gálatas Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. El dominio propio que produce el Espíritu Santo en un creyente le da la fortaleza para decir no. Ayer le dije a mi esposa, mi amor, ora por mí. Esta semana me he sentido atacado con los ojos. Necesito que ores por mí. Hay semanas, le dije, que me pasa más que otra y esta semana he tenido esta carga. Ora por mí. Y aprovecho de pedírselo a ustedes. Oren por mí, porque quiero ser guardado siempre por el Señor. No solo en un acto, también con mis pensamientos, con mi corazón, con mis actitudes. Yo necesito a Dios, yo necesito ser guardado por Dios. Y le pido a Dios que me ayude y que me dé la fuerza. Por eso siempre, nunca titubeo en pedirle ayuda a mis hermanos de que me pongan en su oración. Por eso necesito tanta gracia y con esa gracia puedo dar gracia a otros. ¿Cuántos toman esa palabra? Y ojo, lo bueno es que esto está siendo grabado. Porque es importante que entendamos que nuestra mayor lucha no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Pero sabe, necesitamos conocer el estado de la cosecha. ¿Y por qué necesitamos conocer el estado de la cosecha? Porque Jesús dijo hace 2000 años, hey discípulos, miren, el campo está blanco. La mujer samaritana predicó y muchos creyeron por el mensaje de Jesús. Luego Felipe en Hechos 8 fue a Samaria y predicó. Y en el capítulo 8, versículo 15 y versículo 24, muchos samaritanos recibieron el evangelio. Y hubo un avivamiento en Samaria. Hubo un avivamiento en Samaria. Hubo una cosecha. Ahora, eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Los campos están blancos. Ahora, vámonos 2000 años después. Aquí. Y miremos en retrospección. Ya los campos no están tan blancos. Porque ya en 2000 años ya ha habido una gran cosecha. Pero lo que me está indicando es que todavía queda cosecha que recoger porque cada vez está más cerca la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es inminente y está a la puerta.
Y cuando esté la cosecha ya lista y culminada, el Señor viene. ¿Dónde dice eso? Dos pasajes nada más te los voy a mencionar rápidamente. El primero, te voy a decir qué te corresponde a ti y a mí. Marcos 4:26 lo dice. Vamos a leerlo. Dos pasajes y culminamos. Marcos 4:26. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Eso es lo que nos toca a nosotros. Versículo 27. Y se va a dormir. Se va a dormir, se va a descansar, ya sembró. Y de noche y de día de noche y de día se levanta. Y sin hacer nada, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él no sabe cómo, porque eso no me corresponde a mí. Primera de Corintios 3:5 dice, Pablo sembró, ¿o qué es a Pablo y a Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales han creído, según el don que Dios le ha dado, que le ha concedido el Señor. Versículo 6. Porque yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Volvamos a Marcos. Sin saber cómo, versículo 27, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto, primero hierba, espiga, y después grano lleno en la espiga. 29, y cuando el fruto está maduro, la cosecha está madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Versículo 30, bueno, aquí pasa de parábola. La otra parábola que quería comentarle está en Mateo 13:24. En esta solamente lo que quería acotar es que lo que me corresponde a mí es sembrar la semilla y recoger lo que otros labraron, lo que Cristo hizo, lo que los apóstoles hicieron, lo que nos precedieron hicieron. No más. La obra es de Cristo, no tuya ni mía, es de Dios. Tú y yo no convencemos a nadie. Tú y yo no podemos hacer más nada. Lo sufro, claro. A veces le he dicho a Dios cuánto quisiera que esta persona entendiera. Pero eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde solo al Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué pues hacemos? ¿Lo arrancamos? 29. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Versículo 30. Dejen que crezca el uno y el otro hasta la siega. Es decir, Dios deja que eso suceda. Espérense hasta la siega. Y yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Pastor, ¿qué significa esa parábola? Les tengo una muy buena noticia. Yo no se las voy a explicar. Se la va a explicar Jesús mismo. Versículo 36. Yo no la voy a explicar. La va a explicar el Señor. Versículo 36. Entonces, después que se fue la gente, Jesús entró a la casa y se le acercaron los discípulos. Maestro, no entendemos, explícanos la parábola. Ustedes que son discípulos, que entienden, que pueden ver, se las voy a explicar. Versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla, escuchen, miren, nada más lean este versículo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
¿Cómo es eso? Bueno, en toda congregación hay hijos del reino. Yo le pido a Dios que en esta congregación, por su gracia divina, haya un gran remanente de hijos del reino. Esa es mi oración. Pero algo que nunca vamos a ignorar es que también hay cizaña, que son los hijos del malo. Ojo, este es uno de esos versículos que a nadie le gusta predicar, porque a quien la gente no le gusta decir que hay hijos del reino y que hay hijos del malo. Es decir, que no todos son hijos del reino. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Versículo 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. Pero el Señor dijo, déjalos. A mí me hubiese gustado, Señor, arranca de una vez que tengas que arrancar y ya, pues uno no sufre tanto. Dígame uno como pastor, cuántas canas, ya se me cae el cabello por aquí, luchando y uno no sabe, Dios mío, por la gracia. Por eso no me corresponde a mí. Descansa en su gracia, vete a dormir. Pero me cuesta. La siega es el fin del siglo, espérate. Y los segadores son los ángeles. Ellos van a recoger lo que la iglesia preparó. Ellos no pueden predicar el evangelio, ellos solamente van a recoger. Y van a separar el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras. Los ángeles no tienen ese privilegio, porque solo los redimidos del evangelio pueden predicar el evangelio. Un ejemplo práctico, Cornelio. Se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, ve y manda a que vayan a la casa de Simón el curtidor, porque en aquella casa se está hospedando un hombre llamado Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él está allá, ve y dile que venga para que te anuncie el mensaje que tengo para ti. La pregunta clave es, ¿y por qué el ángel no se lo dijo de una vez? Porque los ángeles no tienen ese privilegio ni ese llamado. Solo los redimidos del evangelio pueden predicar el evangelio. Nos corresponde a nosotros. Pero ellos serán los segadores. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Puedo tener paciencia con aquellas injusticias que vivo en este mundo porque el juicio final se acerca. Pastor, ¿por qué hay tanta injusticia? Tranquilo, el juicio de Dios se acerca. Todos serán juzgados allí. Tenga paz. Entonces separará la cizaña para el fuego y el trigo para el granero de Dios. Mi oración por ti, por mí, que seamos de esos que perseveran, que permanecen, que son fieles, porque son preservados por el Señor. Hoy oro para que tus ojos se abran y se iluminen. Mires los campos, que el Señor ponga su pasión, su carga en tu corazón, para que vayas y anuncies a Cristo y el Evangelio, y para que entiendas la urgencia y la prontitud, porque ya la cosecha se ha recogido por 2000 años, queda todavía, y si estamos aquí en este mundo, es para que cumplamos esa tarea. Por eso, oro a Dios, para que alcen sus ojos y pongas esa carga en sus corazones. Vamos a estar de pie, hermano. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra,
Eres mi roca y mi alma anclada está en